Celebramos en la iglesia la fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro. Una fiesta preciosa porque nos entronca directamente con el misterio de la vocación apostólica, sobre todo el ministerio y la vocación petrina, pero también nos revela de una manera mucho más profunda en qué consiste el ministerio de la Iglesia. Es la fiesta de la Cátedra del Apóstol. Cátedra ya sabemos qué significa, de ahí viene la palabra catedral, es la sede, la silla, el lugar desde donde el Pedro, los apóstoles, Jesucristo, los sucesores de Pedro, los papas o los obispos en sus respectivas sedes, enseñan al pueblo con autoridad. De ahí viene la capacidad de enseñar en nombre de Jesucristo, o más precisamente, Cristo mismo, que enseña a su pueblo por el ministerio profético que han recibido, aquellos que han recibido este oficio, este munus, este ministerio. Jesucristo, para no ser confundido con los sacerdotes, los sumos sacerdotes de su tiempo, de los muchos títulos que se atribuye en tiempo de su ministerio, en su vida en la tierra, nunca se llama a sí mismo sacerdote. Esto no vendrá hasta mucho después, sobre todo en la teología de la carta a los hebreos. Sin embargo, él se atribuye otros títulos que perfectamente nos dan la fisionomía del sacerdocio de la nueva alianza. Esa alianza que va a abolir o completar la de la antigua alianza, pero sobre todo va a abolir todos los sacrificios y el sacerdocio del Antiguo Testamento, el sacerdocio levítico. Y un nuevo sacerdocio es el del Verbo encarnado, Jesucristo, que por el misterio de la humanidad que asume como Hijo de Dios, va a convertirse en el único mediador entre Dios y los hombres. Esto es lo que hemos proclamado en el Salmo de hoy, en el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. Es decir, los títulos que se atribuye a Jesucristo son los que revelan su identidad sacerdotal, y ninguno lo hace con mayor hondura y con mayor precisión que este del ser pastor. Por eso Jesucristo pastor es lo mismo, en definitiva, que Jesucristo sacerdote. El pastor que da la vida es el sacerdote que al mismo tiempo se convierte en hostia, se convierte en ofrenda, se convierte en víctima que se ofrece para la salvación del mundo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Esta es la misión del pastor, esta es la misión del sacerdote. Esta es la misión sobre todo de Pedro, que ha recibido el ministerio de pastor a las orillas del lago después de la resurrección de Jesucristo. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Es la famosa frase de San Agustín: si diligis pasce, si amas, apacienta. La única razón por la cual yo, que soy el dueño del rebaño, te puedo confiar a mis ovejas, es en la certeza de que me amas. Si no me amas, no tienes derecho a pastorear el rebaño. Y esto no solamente es válido para Simón Pedro, es válido para los sucesores de Pedro y de los apóstoles, que son los obispos, y que en comunión con ellos son los presbíteros, los que han recibido el oficio de pastores. La primera carta del apóstol San Pedro nos ofrece en este sentido una fisionomía preciosa tanto de lo que es el presbítero, es decir, el sacerdote, como de lo que es el pastor. Y las características fundamentales de los presbíteros, es decir, los que tienen el oficio de pastores, que son los que de esta manera edifican la Iglesia, lo primero que hacen es constituirse ellos mismos en modelos del rebaño. La santidad del pastor, la santidad del sacerdote, la santidad de Pedro es indispensable para que se pueda edificar la Iglesia con piedras vivas. No se edificará, no se nutrirá, no se alimentará al rebaño mientras el pastor, el que ha recibido el oficio de sacerdote, en definitiva Pedro, los obispos en comunión con él y los presbíteros que les asisten, no son modelos del rebaño. Si la santidad del pastor no brilla claramente a los ojos de la oveja, así no se edifica la Iglesia. ¿Cuáles son las características del pastor? ¿Cuáles son las características que tiene que adornar la vida de Pedro y sus sucesores, la vida de los presbíteros? En primer lugar, hemos dicho que son modelos.
Después dice que son testigos de los sufrimientos de Jesucristo. Pero un testigo no es como una persona que ve una película, no es una persona que está contemplando un espectáculo del que es ajeno, que no le involucra, del que él no forma parte. Para nada. El testigo de los sufrimientos es el que participa de los sufrimientos de Jesucristo. No se edifica el rebaño si no se participa de los sufrimientos de Jesucristo, dice la carta del apóstol Pedro. Entonces, es una persona que es testigo de los sufrimientos de Jesucristo, pero también es partícipe, por la misma razón de ser testigo de los sufrimientos, participa de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo resucitado. Por eso, el presbítero, el pastor, es una persona que está pastoreando no de mala gana, sino por amor, que no lo hace a la fuerza, que no lo hace por obligación, que no es un mercenario, que no lo hace por un sueldo, lo hace por amor, lo hace entregando la vida, lo hace porque ama las ovejas, porque Cristo sacerdote, porque Cristo pastor en él y a través de su ministerio revela su amor a la oveja, y lo hace en la persona del ministro por el sacramento que le ha consagrado y le ha configurado con Jesucristo sacerdote y pastor. Por eso es indispensable que ni el sucesor de Pedro, ni Pedro mismo, ni los presbíteros, ni aquellos que tienen el oficio de pastores, para nada puedan pensar en ganancias materiales. Quien pastorea por sórdida ganancia no lo hace con grandeza de espíritu, no lo hace con generosidad de corazón, sino al contrario, se ha convertido en un déspota sobre la heredad de Dios. No es modelo del rebaño, como decíamos al principio, y por lo tanto, solo quien ama al rebaño, quien tiene grandeza de espíritu, lo hace con generosidad, convirtiéndose en modelo del rebaño, ese recibirá la corona de gloria que no se marchita. Una vez más, tal como ayer, se nos ofrece este pasaje del Evangelio donde Jesús va a preguntar: ¿quién decís vosotros que soy yo? Y en este caso habla de quién dice la gente, quién dicen los sumos sacerdotes, etcétera. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y cuando Simón responde, Jesús le dice de la manera más clara y más enfática: bendito eres, Simón Pedro, porque lo que acabas de confesar no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Conocer a Jesucristo no es simplemente un ejercicio intelectual, con todo lo importante que el estudio de la teología y la formación catequética, personal, pueda suponer. Lo más importante es que es el mismo Espíritu y no la carne ni la sangre quien nos revela a Jesús. ¿Quién es verdaderamente Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo del Dios vivo? Eso no nos lo ha revelado la carne ni la sangre, sino nos lo ha revelado el Espíritu. Y le dice Jesús a Pedro en hoy, y es lo que celebramos ahí en la fiesta de su cátedra: y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no la derrotarán. Yo cuando miro la iglesia, la miro con confianza, la miro como la heredad de Dios, como el rebaño de Jesucristo, o la miro como una barca a la deriva. Estoy preocupado como si Dios se hubiera desentendido, como si los apóstoles, como si Pedro en el cielo, como si los santos y los ángeles, como si el Espíritu Santo en el fondo no se preocuparan de la iglesia. O al contrario, voy navegando en esta barca que es la iglesia y voy lleno de confianza. No me asustan las dificultades, los tropiezos, no me asustan las cosas que no me gustan, no me asustan las cosas que incluso hasta me puedan llegar hasta a escandalizar o sorprender. Muy al contrario, esta es la iglesia, es lo que dice San Pablo: Jesucristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Pero ¿cómo puede hundirse la barca de Pedro si Jesucristo la ha amado y se ha entregado por ella? ¿Cómo puede estar uno angustiado y preocupado por el destino de la iglesia cuando Cristo mismo va en la barca, si Él se ha convertido en un modelo del rebaño? Si las puertas del infierno ya nos dicen que pase lo que pase, no prevalecerán contra ella. Y así Jesucristo le confía el poder de las llaves, el poder de atar y de desatar. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Amemos a la iglesia, confiemos en la iglesia, no seamos su juez, sino sus hijos. Seamos ovejas humildes del rebaño, no quienes la miran con suspicacia o juzgándola o opinando, como espectadores de algo que en el fondo no nos concierne, o sintiéndonos superiores a ella,
o con esta actitud arrogante y soberbia de si yo estuviera encargado, si yo estuviera al frente, todo lo haría bien y todo lo haría diferente. No, es impresionante esa palabra escrita donde murió el padre Kentenich, el fundador del movimiento de Schoenstatt, en el mismo Fallendar, ahí en Schoenstatt mismo, cuando acababa de terminar la Santa Misa. Y yo le he visitado ese sitio y pone en el lugar donde él murió, donde él cayó fulminado por un infarto, con las ropas, con las vestiduras sagradas todavía puestas, Dilexit Ecclesiam. Qué maravilla es si esta fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro moviera el corazón de cada uno de nosotros a amar a la Iglesia. No la juzgues, entrégate por ella. No la juzgues, ámala. No la juzgues, hazla cada vez más hermosa. No la juzgues, ofrécele la corona de tus virtudes, de tu caridad, de tu amor, de tu misericordia, de tu capacidad de intercesión. Que tu vida haga a la Iglesia cada vez más bella, cada vez más hermosa, para que sea de verdad la esposa de Jesucristo, esa novia que baja adornada para su esposo del cielo como la nueva Jerusalén. La Iglesia no es un misterio terminado. La Iglesia es siempre un pueblo en camino, un rebaño que se va progresivamente configurando con su pastor, el Hijo de Dios. Parecerá que está dormido, parecerá que está desentendido, parecerá que el viento y las olas la azotan, pero la barca no se va a hundir, porque esta barca jamás ha navegado sin Jesucristo dormido en su popa, recostado en ella, confiado en ella. A mí me asustarán las tormentas, el viento y las olas, a Jesucristo para nada. Amemos a la Iglesia y que se pueda decir de cada uno de nosotros al final de nuestra vida: este hombre, esta mujer, este papa, este obispo, este sacerdote, este matrimonio, estos jóvenes, estos laicos, este movimiento, esta parroquia, amó a la Iglesia.